الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam en Spanish. El movimiento evangelista de Antioquía, de Pablo de Tarso y de Bernabé, que es uno de los movimientos evangélicos que existió en aquella época. Otros fueron a Siria, a Egipto, demás. Bueno, estos concretamente, 300 años después de Jesús, llegaron a un punto en el que tuvieron que poner de acuerdo cuáles eran las enseñanzas verdaderas de Jesús. Y ahí es donde se produce lo que se llama el Concilio de Nicea. Es decir, una serie de personas se reúnen en un lugar para decidir qué es o qué no es lo que verdaderamente fueron las enseñanzas de Jesús y establecer unos dogmas de fe basados en realmente cosas poco tangibles, es decir, cosas que tú no puedes tocar. Y ahí es donde aparece el dogma de fe, por ejemplo, de la Trinidad, en el que se establece que Jesús es Hijo de Dios y Dios mismo, ¿no? Y que el Espíritu Santo es esa tercera parte que falta en el triunvirato para establecer que cada vez que una persona influida por el Espíritu Santo actúa, es como si Dios le estuviera hablando así a él. ¿Dónde se perdió el mensaje que Jesús dio? Ahí es donde está lo interesante, porque si nos vamos a otras misiones evangélicas, recordemos que Pablo de Tarso estuvo en Antioquía, y Pablo de Tarso ni siquiera conoció a Jesús. Y es ¿Pablo no conoció a Jesús? ¿Cómo? Eso es algo nuevo. Pablo de Tarso jamás conoció a Jesús. Pablo de Tarso, de hecho, era uno de los más sangrientos, sanguinarios perseguidores. No tenía idea. Yo pensé que Pablo era acompañante de Jesús. No, de hecho, Pablo de Tarso se refirió a los apóstoles, una vez Jesús desaparece, se refiere a los apóstoles y les pide que quiere seguir el camino de Jesús porque ha recibido una señal. Y ninguno de los apóstoles se fía de él, porque él era uno de los perseguidores más grandes de los cristianos. Este es prácticamente el conflicto que hay descrito en la Biblia, que él no fue aceptado primeramente por ellos. Exactamente, de hecho es más, el único que quiere ir con él a evangelizar es Bernabé. Y los mandan a Antioquía, que es en aquella época allí estaban los griegos y los judíos. Pero los mandan allí a hablar con los judíos que eran monoteístas. Los griegos no eran merecedores en aquel momento de ese mensaje porque no lo iban a entender, eran politeístas. Y sin embargo Pablo de Tarso, al ver que aumentaba su poder cuando convencía a esos politeístas de creer en un solo Dios y demás, cambiando o modificando algunas de las estrictas leyes que había que seguir en aquella época, que era la ley judía, consiguió que muchos griegos se convirtieran al cristianismo, que ellos ya estaban haciendo allí. ¿Esto debido a que la cultura ya excitaba algo de esto? Exacto. ¿O era más fácil para ellos aceptar este tipo de...? Era más fácil para ellos aceptar esto si quitabas cierto tipo de cosas. Si quitabas, por ejemplo, la circuncisión, el circuncidar, por ejemplo, a los niños cuando nacen, o cosas así. Poquito a poco se fueron modificando, se fueron limando y raspando algunas cosas, ¿no? Una pregunta, hermano. La espera de estos tres profetas era en confirmación del mensaje en sí, y entiendo de que en ciertas creencias se tiene a Jesús como la venida de Jesús, la primera y la venida, que nosotros creemos que Jesús pasea sobre él, va a volver, como señales de los últimos días. Se estaba esperando que estos enviados confirmaran esta serie de eventos. Efectivamente, además de hecho eso está perfectamente documentado en el Génesis, que es del Antiguo Testamento, en donde aparecen señales clarísimas de cómo reconocer a este Adón de Navín, a este último profeta. Y aquí es donde yo quería llegar ahora, porque Pablo de Tarso, digamos que lo podemos dejar allí cuando empieza a pelearse con todas las demás misiones evangélicas que van allá y le dicen, oye, que estás cambiando lo que estamos enseñando, y tienen una gran guerra. ¿Cuál fue el cambio? Y disculpe que le interrumpa, por el beneficio del público. ¿Cuál fue el cambio de lo que Jesús estaba enseñando y lo que tenemos nosotros hoy por hoy en este siglo? Bien, es interesante que me diga esto, porque históricamente y científicamente la única manera de comprobar realmente qué es lo que Pablo de Tarso cambió de la realidad del mensaje de Jesús, solamente lo podemos saber a través de las otras misiones evangélicas. Es decir, las personas que compartieron la vida con Jesús o compartieron la vida con alguien que compartió la vida con Jesús, son las personas idóneas para contarnos quiénes están diciendo la verdad y quiénes están mintiendo. Entonces, si todos nos juntamos en una mesa y hay 12 apóstoles, estamos recordando de que las misiones evangélicas no fue solamente la de Pablo de Tarso, fueron por todo el mundo, o intentaron ir por todo el mundo conocido.
Si vemos dónde están los cristianos que no son Pablo de Tarso y su misión evangélica con Bernabé en Antioquía, descubrimos que 600 años después reconocen al profeta del Islam como el profeta que están esperando. Y eran cristianos. Y mire usted, no solamente eran cristianos, era la iglesia más importante de la época en todo Oriente Medio. Es la primera que reconoce al profeta como un profeta de Dios, como el profeta que están esperando, y se convierten al Islam. Muy interesante, hermano. Ahorita tenemos 8 minutos. Voy a pedirle al público que si tienen algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. La información es extremadamente beneficiosa, es muchos beneficios que hay en ella y bastante, con el favor de Dios, creo que usted va a continuar haciendo el programa en este tema. Si tienen algún tipo de preguntas o comentarios, pueden sentirse libres de llamar, que con el favor de Dios trato de que el hermano atienda sus llamadas. O quisiera hacerle énfasis en algo que es muy interesante, la súplica que hizo Jesús. Ajá. Cuando explicó, voy a tratar de decir mis propias palabras, cuando explicó a los apóstoles, más vale que yo me vaya al Padre para que venga uno, Ajá. que les explique a ustedes en detalle a todo. El Paráclito. Deme un ejemplo de a qué se refería, las cosas que él les hablaba y no les entendía. Deme un ejemplo usted cómo el profeta Mohammed pasa sobre él, desempeña ese papel en lo más claro que se puede ver en cuanto Bueno, a pues efectivamente, claramente, si uno lee la Biblia buscando las claves suficientes como para encontrar la verdad del mensaje de Dios, indudablemente puede encontrar en nuestro profeta, el profeta del Islam, el profeta que viene para todo el mundo a explicarles cuál es la verdad de Dios una vez concluido todo el mensaje que Dios quería darle al mundo. No quiero sonar redundante, pero usted me podía sumarizar eso en palabras. ¿Qué trajo él a confirmar eso? De que previamente dijo Jesús y previamente dijo Juan del Bautista, previamente dijo Elías y previamente dijo Moisés. ¿Qué dijo el profeta Mohammed en relación a lo que ellos habían dicho y que en esta forma de vida con el final del profeta está demasiado y evidentemente clara? ¿Cuál fue su esencia de su misión? La esencia de la misión del profeta del Islam, sí, indudablemente es recopilar toda la información que Dios ha dejado al mundo como mensaje desde el principio de los tiempos hasta su momento, recopilarlo, ponerlo en práctica, dar el ejemplo, deliberar ese mensaje a todo aquel que esté dispuesto a escucharlo y asegurarse de que todas las personas de su tiempo estuvieran preparadas para deliberar ese mensaje y sellarlo todo con la directa enseñanza de Dios en el Corán, que esa es el verdadero milagro del Islam, es que precisamente durante todos los mensajes que Dios ha ido poniéndole al mundo, siempre les ha dicho, bueno, un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, pero todo tenía relación y todo iba hacia una dirección. Y la dirección es la recopilación suma y absoluta de todo lo que se ha dicho, con toda la congruencia del mundo, para que todo el mundo tenga una guía recta, que no puede ser cambiada y que ha sido asegurada por Dios mismo, de que una persona durante 20 años de su vida, 23 concretamente, pueda poner en práctica y vea con sus propios ojos que lo que se está haciendo es exactamente la guía que Dios ha puesto en la tierra. Bendito sea Dios por su explicación, hermano. Ahora ya tenemos 6 minutos para terminar el programa y encomiendo a cualquier persona que tenga llamadas telefónicas que nos llamen, se siéntanse libres de hacer preguntas, que con el favor de Dios vamos a tratar de atenderle. Esto es un tema muy interesante y empecé el tema hablando con Adán y usted prácticamente no va a tener el tiempo de sumarizar cómo el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam desempeñó este papel de padre, de líder, de enviado, de sirviente, de esposo, de amigo y de vecino, en todo el sentido de la palabra. Exacto, porque de hecho precisamente se habla desde el principio de los tiempos y Dios le habla al hombre desde el principio de los tiempos que habrá de venir aquel, como decimos, el Adón de Nabim ¿por qué se le llama el Adón de Nabim? Porque es el único que ha completado todos los pasos de un profeta. Todo previamente, sí, indiscutiblemente. Obtiene el mensaje, se encarga de que ese mensaje no pueda ser destruido por nadie, todos los que le persiguen terminan fracasando, si te fijas, el único profeta que realmente puede decir que ha obtenido una victoria absoluta en la tierra ha sido nuestro profeta, el profeta Mohammed. Bendito sea Dios por ello. El único que ha podido ver con sus propios ojos que miles de personas han confiado en su mensaje. El único que ha sido aceptado tanto por judíos como cristianos. Judíos y cristianos de su época. Estamos hablando no de cualquier judío, cualquier cristiano. Judíos y cristianos de alto conocimiento de las escrituras, tanto de los evangelios como del Antiguo Testamento, reconocieron al profeta como el profeta que había de venir, ese Adón de Nabim. Además, hay en Isaías, por ejemplo, tenemos un texto magnífico
que habla sobre, dice, se da el libro a quien no sabe leer, diciéndole, lee por favor, y responde, no sé leer. Esto aparece en Isaías 29:12. Estamos hablando de un libro antiquísimo, miles de años antes de que ocurriera precisamente esto en la cueva de Hira, cuando el profeta recibe el mensaje de Dios por primera vez y le dice, el ángel le dice, lee, y él dice, no sé leer. Hay muchas, indiscutiblemente el tema es demasiado de intenso y grande para tratar de cubrirse en una noche. Ya estamos previos a terminar el programa. Voy a darle 2 minutos, hermanos, para que sumarice. Yo, con el favor de Dios, cierro el programa. Espero nos sigan viendo. En el próximo programa el hermano va a continuar con este tema. Hay innumerable número de profecías claras, aún en la Biblia, aún a pesar de todas las distorsiones que han acerca de la venida del profeta. Esa es una muy en particular, porque si se tiene un poquito de conocimiento de lo que es Islam, lo que es el profeta Mohammed, pasa sobre él, se va a dar uno de cuenta de que no hay ninguna alteración, de que no hay ninguna desviación. Por lo contrario, es muy... Exacto, además que es precisamente lo que yo vengo a hacer aquí, a decirle a la gente, no importa que usted sea judío, que usted sea cristiano, mientras usted crea en un solo Dios, como creemos todos en un solo Dios, usted debería de plantearse, ¿dónde está el verdadero mensaje de Dios? ¿Cuál es el verdadero mensaje de Dios? Sí, eso yo creo que es la pregunta interesante. Si usted se plantea seriamente esa pregunta, seriamente, busquen los textos antiguos, busquen los textos modernos, históricamente, científicamente, busque dónde puede estar la verdad, dónde puede. En un texto, Dios no va a permitir que una persona pueda tergiversar un texto sagrado y hacer lo que él quiera. Por eso yo personalmente creo como científico, no solamente como musulmán, sino como científico, que la única posibilidad de que Dios se asegurara de que su palabra no fuera tergiversada y usada en contra de su propia voluntad es crear un libro perfecto como es el Corán. Indiscutiblemente. Y a partir de ahí, cuando uno lee el Corán y ve que esas similitudes existen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y además históricamente y científicamente cuadra lo que el Corán rectifica del Antiguo y del Nuevo Testamento, es precisamente lo que hoy en día estamos descubriendo con los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, que son ciencia, que son textos sagrados de la época de Jesús que hablan sobre una realidad que el Corán ya decía que no era así, que se están ustedes equivocando, que ustedes han cambiado esto. Sí, muy cierto, algo muy cierto. Indiscutiblemente ya le agradezco su participación en el programa, hermano, y le esperamos que Dios mediante tengamos el honor de tenerlo en el próximo programa y pueda dar explicaciones acerca de este tema, que es un tema muy interesante. Como hispano, lamentablemente, esto es algo que se nos ha mantenido muy afortunadamente en secreto, algo que no sabemos, y con el favor de Dios, después de que las personas tengan este tipo de información, indiscutiblemente su forma de pensar cambia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bienvenidos a Islam en Spanish.